Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de entrevistas de Geo2.tv, el canal de televisión de Generación O2. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque se trata de Quim Roqueta, que es el presidente de Gays Positius en Cataluña. Y junto con nuestro presidente también, Sebastián Ferragut, harán un repaso del activismo LGTBI. Espero que disfrutéis de esta entrevista y que participéis en el chat que tenéis habilitado, donde podéis comentar lo que vayáis viendo y vuestras impresiones, etc. Así que a disfrutar. Las cosas que a mí me sorprendió cuando yo empecé a conoceros es que, claro, yo visité diferentes asociaciones y veía como cierta desunión, y esta cosa la hemos hablado tú y yo, y me preguntaba el por qué. Yo creo que la mayoría de entidades, digo la mayoría, yo creo que si trabajamos en red y conjuntamente, yo creo que me los he aprendido, la mayoría estamos trabajando conjuntamente y nosotros, en fin, yo creo que valoramos el trabajo de todos y recomendamos y derivamos a todos, ¿no? Y a viceversa también, ¿no? Y yo lo veo así. Durante muchos periodos puede haber muchísimas diferencias a veces, pero yo creo que siempre nos acabamos encontrando, porque al fin y al cabo nosotros aquí nos dirigimos es al colectivo y al colectivo LGTBI o al colectivo de personas con VIH, y claro, nosotros sí que nacimos, ya te decía, o sea, nuestra entidad nació como un grupo de apoyo mutuo, era un grupo de duelo que se ha ido transformando a medida que han ido cambiando las necesidades y ha ido cambiando el VIH, ¿no? Por tanto, quizá algún día Gays Positius pues desaparezca y será genial, Vale. porque quiere decir que ya no existe el VIH o nos transformemos en otra cosa, ¿no? Bien, por tanto, yo creo que, pero bueno, esa riqueza y esa experiencia, esas lecciones aprendidas que hemos hablado, ¿no? Durante todo este tiempo del COVID, ¿no? Del confinamiento, nos ha servido muchísimo también, porque aprendimos, ¿no? Hemos visto también, pues bueno, cómo se discriminaba a personas con esta nueva realidad, o cómo se estigmatizaba determinados ámbitos, ¿no? Que si las Horroroso. apps, que si la gente tal, etcétera. Entonces yo creo que bueno, tenemos ya unas lecciones aprendidas y sabemos que tenemos que empezar a trabajar conjuntamente. Y esto hace muchísimos años que la mayoría, nosotros por ejemplo, siempre hemos trabajado en red desde el inicio y hemos participado muy activamente. Yo he estado y he formado parte, y mi entidad, pues desde la coordinadora de las redes de SIDA, CESIDA, de la FLGTB, del Comité Primera de Sembra, de la plataforma LGTBI. O sea, allá donde hay trabajo en red, allá estamos nosotros, ¿no? Y porque nosotros aprendemos, pero también aportamos, ¿no? Y eso es fundamental, porque de una manera aislada, ¿no? Y además nos ayudamos y nos complementamos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido sí que muchas veces somos muy multidisciplinares porque hacemos muchas cosas, pero bueno, nos parece muy acertado porque sí que, y te pongo un ejemplo, por ejemplo, nosotros cuando empezamos, ¿no? como grupo de apoyo mutuo, evidentemente empieza a cambiar la realidad y ya vemos que ya no puede ser un grupo de autoapoyo porque hay unas necesidades muy específicas y quizá lo que vemos que es importante tener profesionales que den autoapoyo, que ya no basta con hacer autoapoyo entre nosotros, ¿no? Y nace la figura de profesionalizarnos y tener una persona, un psicólogo o alguien que dé un apoyo más profesional. También nace la necesidad de realizar la prueba con el tiempo, porque vemos que también es un espacio en el que muchas personas necesitan un diagnóstico que en ese momento, cuando nosotros empezamos, tampoco había tantos sitios donde se hacía, y que en ese momento en el que si tú le dabas un positivo a una persona, le podías ofrecer todos los servicios que ofrecíamos nosotros, ¿no? Ya. Con lo cual era una manera de no perder, ¿no? Porque claro, si solo te limitas a hacer pruebas y haces pruebas, puede ser que esa persona la derives, pero la persona puede quedar un poco huérfana si tú no le acompañas en ese Claro, proceso, lo que ¿no? pasa es que yo en un momento dado lo que pensaba, yo te hablo siempre desde un punto, ahora que ya estoy mucho más Sí, metido y estoy sumergido porque evidentemente me puse ya en marcha, pero cuando yo empiezo a conoceros a vosotros, yo soy un simple claro. usuario que quiere presentar un proyecto, y mi visión en ese momento desde fuera era un poco esa, ¿no? De decir, Claro. No, no, lo entiendo. hay un poco de desunión, o sea, Ujú, falta, y mira que sí que sé, porque he tratado con muchos de vosotros, que sé que estáis muy unidos, ujú, pero eso no significa que estéis todos unidos. O sea, las exacto. cosas, esto es Ujú, así. ujú, Eh, y eso es donde yo veía un poco y me sentía un poco como decir, pero no ujú, entiendo. Si al final todos vamos a luchar por lo mismo, todos queremos lo mismo, claro. que es tener una vida mejor, poder ayudar a los demás, si alguien tiene un problema, intentar echarle una mano. O sea, todo esto como usuario,
No lo claro. terminaba de entender. Ahora sí que es verdad que entiendo Ujú, cosas que es mucho más, es claro. mucho más profundo, etcétera, etcétera, que gracias a ti, entre otras personas, me habéis Ujú, explicado y enseñado. Pero a nivel usuario, yo creo que la gente lo ve un poco así también. La desunión muchas veces de las asociaciones ujú. o incluso esto es una pregunta que yo te quería hacer. Sí, ¿Tú crees, hablamos de que dentro del colectivo hay tribus, ¿no? No dejamos de tener tribus que somos gays, bisexuales, transexuales, o sea, ¿tú crees que realmente todos estamos unidos a una o hay rivalidades? mira, yo creo, y lo diré sinceramente, yo creo que evidentemente somos muy diferentes y a veces incluso en algún momento podemos ser antagónicos si tú lo quieres, pero nunca nos ha ido tan bien cuando nos hemos unido. Cuando hemos decidido unirnos LGTBIQ+, etcétera, todo el abecedario, pero cuando nos Sí, hemos unido hemos conseguido el matrimonio igualitario, hemos conseguido la adopción, hemos conseguido, como te decía aquí en Cataluña, ¿no? La ley 11/2014, la ley contra la LGTBI-fobia. Hemos conseguido dar nombre a la glorieta del transexual Sonia. Hemos conseguido el centro LGTBI. Hemos conseguido en el ámbito del VIH el pacto social. O estamos en ello ahora para conseguir el pacto social aquí en Cataluña, pero en ese momento conseguimos el acord nacional contra la estigma y la discriminación. Hemos unido grandes cosas y estas cosas no se hubieran conseguido si no lo hubiéramos hecho unidas, ¿no? A pesar de las diferencias, pero ese trabajo nos ha enriquecido muchísimo y yo creo que hemos aportado muchísimo a la sociedad, pero no solo al colectivo, yo creo que a la sociedad en general, que lo bueno sí, sí, es que está a clarísimo. veces cuando la misma sociedad ve que incluso como colectivo somos capaces de ser transformadores y de ser agentes de cambio social, de transformadores a nivel social, yo creo que eso nos enriquece. Incluso a veces personas que no son gays se han acercado a nuestra entidad para decirnos que yo quiero vuestro asesoramiento porque yo sé que cómo trabajáis en ese sentido los hombres gays o cómo trabajáis el colectivo LGTBI y quiero que me deis información o quiero vuestro apoyo, ¿no? Y eso a veces yo creo que también se valora, ¿no? Mm. Una cosa que tú y yo hemos hablado durante este confinamiento y que además has hecho mención es la vulnerabilidad que hay dentro del propio colectivo en algunos sectores, ¿no? Mm, Esto no nos lo esperábamos, a no ser o sea, entre comillas, gracias al COVID nos hemos dado cuenta de que los trabajadores sexuales, mm, ostras, hemos vivido situaciones de gente pasando hambre, literalmente. Y claro, esto es terrible. De repente se han quedado paralizados sin ningún tipo de derechos, sin claro. ningún tipo de derechos a reclamar nada, tener nada. O sea, se han quedado literalmente a cero. Sí, sí, además, yo creo que no es que haya venido de la nada, yo creo que, porque nosotros, por ejemplo, sí, dentro de Guys Positivos también tenemos un proyecto que es para mujeres inmigrantes, transexuales, trabajadoras del sexo, porque en ese momento, claro, nosotros, por ejemplo, como te decía antes, ¿no? En Guys Positivos hemos hecho muchos proyectos porque de repente nos los encontrábamos y de repente entraba un hombre que era gay, seropositivo, pero me decía, bueno, soy gay, pero estoy haciendo el tránsito, ¿no? Y además soy trabajadora sexual o trabajador sexual. Entonces, a partir de aquí hemos visto que teníamos que abarcar muchísimas necesidades, ¿no? Y por lo tanto, sí conocíamos de esa vulnerabilidad, como otras entidades, ¿no? Que lo están haciendo también. Pero claro, evidentemente en una situación como esa se ha agravado muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que quizá lo que deberíamos es tener todavía mucho más esta red, como mucho más, una red más solidaria, ¿no? Que quizá la tenemos a la hora de dar atención, de dar material preventivo, de hacer la prueba, de tener grupos, etcétera. Pero yo creo que debe ir más allá y que por tanto debemos de visibilizarlo no solo dentro del colectivo, que yo creo que somos conscientes, aunque ahora quizá, pues en fin, se nos ha puesto delante, pero sí que quizá ante las administraciones, ¿no? Y debemos Sí, exigir, ¿no? Que realmente esas vulnerabilidades no estén aquí, ¿no? Que, por ejemplo, que hagan políticas realmente activas, ¿no? Nosotros, como te decía, como agentes de cambio, como ONGs, quizás no nos dedicamos a la política, pero sí hacemos política, porque lo que hacemos son cambios, intentamos cambiar la sociedad y, por tanto, quizá no es que nos dedicamos a la política, pero sí hacemos políticas. Y realmente, si conseguimos dinero público para un proyecto, realmente estamos haciendo ese cambio, ¿no? Y estamos haciendo esas políticas que con 4 migajas, en fin, las sí, administraciones nos dan para que nosotros hagamos a precio de saldo lo que ellos son incapaces de hacer, ¿no? Porque tú lo sabes, ¿quién iba? Pues a los cuartos oscuros, a las saunas, a repartir condones, a hacer la prueba, totalmente.
hacer todas, acercarnos a las personas trabajadoras del sexo, a ver qué necesidades tenían, hacer encuestas, a ver con el tema de los consumos, etcétera. Muchas cosas que no, si no lo hacemos nosotros, porque ellos no saben dónde tienen que ir ni cómo hacerlo. Y nosotros hablamos del mismo. Pero claro, esto evidentemente tenemos que hacer que haya estos cambios, ¿no? Y estos cambios solo se pueden hacer desde unos cambios políticos y desde una financiación realmente y desde el respeto al colectivo, ¿no? Y por tanto a la población. Y desde el respeto a quien decide ser trabajador sexual. Claro. O sea, no a la explotación, evidentemente, pero rechazo máximo. Pero hay gente que decide porque le da la gana o porque quiere hacerlo y tienen que ser respetados, pero ya no por eso, sino si entramos en una situación como la que hemos vivido, o sea, a mí me parece que dejarlos de la mano de Dios, o sea, sin que tengan ningún tipo, o sea, porque es que lo hemos hablado tú y yo, que de repente yo me he visto repartiendo comida, o sea, coger mi moto y tener que llevar comida y entonces, o sea, este tipo de cosas no creo que deban pasar en un país como en el que estamos porque haya trabajadores sexuales que han decidido por... Y luego, claro, te empiezas a recibir gente, bueno, pues que hubiesen ahorrado, pero... Ostras, de verdad, podéis concienciaros de que muchas veces la gente puede decidir que sí lo quiere, pero otras veces se ven obligados a hacerlo porque vienen de otros países, no tienen papeles y tú no sabes la situación que tienen detrás. O sea, ¿cómo te permites decir que hubiesen ahorrado o que se dediquen a otra cosa? ¿Sabes? O sea, sí, por tanto, tenemos que dar visibilidad a todo esto que ha pasado, a lo que hemos vivido y lo que hace tiempo que ya sabemos y que vivimos y que de alguna manera vamos haciendo parches. Yo creo que como nosotros, como ONGs, como entidades del tercer sector, estamos intentando ayudar y crear proyectos, programas pero son parches. Entonces tiene que haber algo, una voluntad política real para que esto realmente, esas personas pues tengan, regularizarse, puedan decidir, ¿no? Desde su decisión si quieren trabajar o no como ¿Tú crees en una prostitución regularizada? Mira, es un tema complejo. Yo creo que sobre todo que tiene que haber mucha voluntad, sobre todo voluntad política, para entender toda la vivencia de las personas. Y a veces, que lo que te decía antes, que las personas no se ven obligadas. Yo creo que si esas personas quizá tuvieran otro tipo de realidad, quizá no tendrían que dedicarse a esto. Por tanto, intentemos cambiar la vida de las personas, intentemos mejorar la vida de esas personas para que luego decidan si quieren trabajar o no como trabajadores del sexo, pero que lo decidan desde la libertad, ¿no? Pero no obliguemos a nadie a hacer algo que no quiera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, tenemos que hacer estos cambios estructurales y yo creo que tenemos que ser valientes también y hacerlo de la mano de ellos y de ellas, ¿no? Yo creo que tenemos que dar voz también, o sea, no tutelar solo a estas personas, sino también que ellos y ellas se alcen y den la voz, se organicen, como ya hay algunos sindicatos de personas trabajadoras del sexo y que realmente reivindiquen sus derechos, ¿no? Y que sean ellos y ellas que se organicen y las que hagan sus proclamas y nosotros les ayudaremos, iremos de la mano de ellas, ¿no? Pero por tanto yo creo que esta libertad total y absoluta, pero sobre todo cambiemos esos problemas estructurales para que la gente pueda decidir libremente lo que quiera hacer. Totalmente, o sea que yo apuesto por lo mismo que tú y es que primero es dar las opciones para que nadie tenga que hacer eso si no lo quiere hacer. Exacto. Pero una vez que tú tienes todas las opciones sobre la mesa y sigues queriendo hacerlo porque es tu propia voluntad, que al menos esté regulado. Simplemente eso, porque después nos vemos en situaciones, pues como ha pasado esta, pero como pueden ser otras, que de repente puedes ponerte enfermo. Tienen que tener la opción a una seguridad social, a un paro, a un no sé qué. Yo creo que como colectivo, que tenemos que ir de su mano, pero tenemos que acompañarles en este proceso, pero que realmente que sean ellos y ellas quien... y lo están haciendo, y yo desde aquí les felicito también, ¿no? Por esa organización que están haciendo, ¿no? Como sindicato, como entidades, y yo creo que nosotros estaremos ahí para darles la mano y reivindicar sus derechos, ¿no? Desde la libertad y desde el compromiso, ¿no? Y por eso yo creo que, claro... Tenemos un montón de temas súper calientes ahora mismo. Claro. Estamos viviendo una época un poco extraña, ¿no? Es como si a veces siento como que estamos retrocediendo un poco en el tiempo. Más que retroceder, tengo como flashbacks, ¿no? Yeah. Que de repente digo, esto es como un poco antiguo, ¿no? O sea, de repente veo a unos neonazis haciéndose un... Pero ¿qué? O sea, claro, ¿qué pintan esos aquí? Desgraciadamente, yo creo que siempre han estado.
desgraciadamente, y siguen ahí, ¿no? Antes hablábamos de la transexual Sonia, de Sonia Rescalvo, que la mataron en el Parc de la Ciutadella, y bueno, y fueron juzgados, pero siguen ahí, ¿no? Si no son ellos, son sus primos hermanos, y siguen ahí, pues, en fin, la ultraderecha está ahí, ¿no? Y yo creo que tenemos que combatirla, y tenemos que salir a la calle también este 28 de junio, ¿no? Como podamos, en la medida que nos dejen, pero yo creo que tenemos que salir, porque la ultraderecha cada día está más presente en la calle. Yo creo que nosotros como colectivo tenemos que estar presentes también y seguir reivindicando nuestros derechos, al margen que estemos confinadas, pero también desde la libertad y desde la medida que podamos reivindicarnos todavía lo que nos queda. Hay mucha LGTBI-fobia, hay mucha violencia, mucho discurso de odio en el colectivo. Cada día abres las redes, abres los periódicos, cada día hay muchísima violencia y mucho discurso de odio que es estructural también, ¿no? Y tenemos que cambiarlo, porque tiene que haber cambios, y cambios valientes, y cambios políticos, y nosotros tenemos que provocarlos, ¿no? Porque si no, no se cambiarán, y es triste, pero es así, porque se van como enquistando, ¿no? Y yo creo que estos discursos, ¿no? ¿no? Pues puede salir desde el Congreso de los Diputados, o puede salir desde un campo de fútbol, o puede salir desde la calle, ¿no? Como aquella imagen, ¿no? Que yo cuando la vi me quedé recientemente, esa manifestación que hubo de Vox, que veías una orangutana encima de un coche gritando, y dice, pero ¿cómo es posible, no? O sea, esta gente que bueno, que haga lo que quiera, pero que no se meta con los demás, ¿no? Ellos que piensen y se envuelvan con la bandera que quieran, pero que dejen respirar a las personas que vayan con la bandera que ellos quieran, ¿no? Ha hecho Tina una entrevista a un chico que tiene un blog que se llama Hilo Rojo. Ajá. Ya lo verás, te he pasado el link por ahí. Sí. Y ha contado una historia, porque a mí lo que no me gustan, desde luego la política tiene que ser muy diversa, lo que no me gustarán nunca son los extremos. Y entonces ha contado algo muy curioso sobre un anuncio de Rusia, que en Rusia... Sí, lo he visto esta mañana. Un anuncio permitido de esa manera, o sea, me parece... Sí, además asombroso. Creo que era un anuncio institucional, o sea, es como si aquí el gobierno de España o el gobierno de una comunidad autónoma hiciera esto, ¿no? Yo lo he visto y me parece vomitivo, repugnante, y además, pero lo más triste no era eso, Sebas, lo más triste ha sido los comentarios que yo he visto esta mañana cuando me han pasado el mensaje de Twitter, que lo ha publicado el diario El Mundo, si no recuerdo mal, y entonces había pues todo el hilo, y el hilo era repugnante, porque los comentarios que había, aplaudiendo, o sea, y además la mayoría son muy cobardes, porque la mayoría son trolls, son gente que no sabes quién es, son anónimos, son tal, ¿no? Y además, bueno, yo creo que es repugnante, ¿no? Y desgraciadamente tenemos que convivir con este odio y en fin, ¿no? Y a día de hoy, ¿no? Con lo que nos ha costado, ¿no? Con el tema de las familias, con lo que hablábamos antes, ¿no? Todo lo que hemos sufrido, ¿no? Y conocemos muchísimos amigos y amigas nuestras que han formado familias. Totalmente. Y cada uno tiene la familia que quiere, se organiza como quiere, pero de ahí a ridiculizar, a estereotipar y en fin, me parece, y además de una forma institucional, ¿no? Es muy grave. Repugnante, es un anuncio repugnante. O sea, yo no entiendo cómo no se le tiran encima, pero ya no lo que sean asociaciones, los gobiernos. O sea, yo no entiendo cómo no les llaman o no les ponen un toque de atención, pues desde la Organización de Derechos Humanos hasta el mismo Papa, sinceramente. Claro, es que vemos que en fin, es que claro, no sabemos. Sí que sabemos, pero en fin, si se está incluso hablando, ¿no? De que un gobierno como el de Putin incluso fue quien puso a Trump allí, ¿no? Recordaremos, ¿no? Todo lo que, si son capaces de intervenir o meter la mano en unas elecciones de un país como Estados Unidos, ¿cómo no van a ser capaces de hacer todo lo que están haciendo con el colectivo LGTBI? Entonces yo creo que, en fin, estamos delante de algo muy grave, ¿no? Y que, en fin, tiene que haber mucha valentía y no nos podemos callar, ¿no? Yo creo que como colectivo esto lo tenemos que denunciar continuamente, y lo que estamos haciendo tú y yo ahora, por ejemplo, en Rusia no está permitido, ¿no? El hecho de, le llaman la ley esa de propaganda, ¿no? Incluso salir a la calle con una bandera o con un cartel, enseguida los vecinos te denuncian, hay como personas, ¿no? Que están vigilando, ¿no? Si tú eres gay o qué hace la gente. Es horrible, ¿no? Entonces, bueno, en fin, y da pánico, ¿no? Ver esto porque, bueno, corren unos aires que uno no sabe hasta qué punto
bueno, estas cosas, ¿no? Quizás sí que tendremos que salir, lo que decíamos antes, a la calle a tirar piedras, ¿no? Porque si nos ¿Tú crees obligan, que ¿no? estamos educando a una nueva generación en el radicalismo, ya sea de izquierdas o derechas? Me gustaría pensar que no. Yo me gustaría pensar que no. Yo creo, no sé, llámame tonto, llámame ingenuo, pero yo creo que realmente tenemos que formar, y al menos yo creo, y es lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? Y al menos poner nuestro granito de arena, educar a la gente joven en valores, ¿no? Y en valores de libertad, en valores democráticos, en valores de diversidad, de respeto, de igualdad. Y yo creo que, y veo mucha gente joven que piensa así y que tienen estos valores y que por tanto, si estos valores están ahí, yo creo que al fin y al cabo siempre han superado, ¿no? Y que estos valores superarán a la maldad, como superaron al nazismo, como han superado al fascismo y como han superado tantas barreras que nos han impedido, ¿no? A las personas que creemos en un mundo de igualdad, de libertad, democrático y de respeto Sobre en fin, todo, ¿no? Entonces sobre yo creo todo. que siempre la verdad acaba ganando. Yo creo, no sé, me gustaría pensar que estos valores nunca morirán, ¿no? Que estarán allí. ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa? Que a mí a veces me da un poco de grima cuando nos enseñan imágenes de universidades donde ves muy claramente que está como un poco radicalizado. O sea, y estos son nuestros futuros, o sea, son nuestros jóvenes y se radicalizan en los dos extremos. O sea, es que ves jóvenes de extrema derecha, o sea, que tú Mm. piensas, ¿pero qué les están enseñando? Y luego ves el otro lado que se están pegando y son de extrema izquierda y tú dices, y todos estos son los que están ahí. Y luego, ¿dónde está el sector medio? O sea, que lo hay, que nosotros lo Yo creo podemos que conocer porque lo sí, pero sí, tratamos a claro, diario, pero al final las noticias y lo que nos están claro. inculcando, el problema de los medios de comunicación es que siempre van a enseñar estos dos lados. Claro, pero yo creo que no es el día a día, yo creo, al menos, no sé, tú y yo pues estamos mucho en contacto con la gente, salimos a la calle, vamos a manifestaciones, yo tampoco veo esto cada día, ni creo que sea nuestra realidad, porque además te digo, porque nosotros compartimos unos valores, yo creo que esos valores los compartimos y los transmitimos, entonces yo creo que también eso impide y hace una barrera para que esto no fluya, ¿no? Y si sucede, yo creo que evidentemente tenemos bueno, si hay una agresión, esa agresión tiene que tener una respuesta, pero la respuesta no tiene que ser otra agresión, no tiene que ser a través de la No, no, ley, no, a través de lo que totalmente. estamos creando, ¿no? De esas leyes de cambio y que por tanto debemos exigir que haya una legalidad que realmente criminalice a los criminales, no a las que no lo son, ¿no? Y que por tanto, yo creo que sí, yo creo que estos valores se están transmitiendo y me gusta pensar que la gente joven está haciendo muchísimas cosas y está haciendo muchísimas cosas muy bien, ¿no? La verdad. Me alegro porque, hombre, yo también tengo un círculo, un entorno de gente joven que están en ese punto medio donde sobre todo saben escuchar, que eso es Claro. importantísimo, pero no dejo de conocer también a los dos otros lados que yo a veces, tanto a uno como al otro, les digo, mira, ¿sabes lo que tenéis que hacer? Leer. Sí. Tenéis que leer. O sea, tenéis que leer, pero de todos los lados, para que después realmente saquéis una opinión y saquéis una propia conclusión. Si solo leéis una parte, Y nunca viajar podréis también. entender y Viajar viajar. mucho. O sea, leer y viajar. O sea, porque es que creo que falta mucho de eso y lo tienen en sus manos, porque nosotros teníamos que recurrir a los libros. Hoy en día puedes leer en internet, en el teléfono móvil, en el metro, mientras vas de camino al instituto. O sea, tienes tantas facilidades para culturizarte que me asombra que existan movimientos de extremas, ¿eh? Me asombra. O sea, que la gente no empieza a neutralizarse más y que apueste por el crear a destruir. O sea, me parece rarísimo. Pero bueno, oye, nos ha tocado vivir esto y supongo que todos hemos sido un poco guerreros en algún momento y hemos reivindicado nuestras propias cosas, pero bueno, vamos a ver cómo llevamos a cabo todo lo que nos queda por delante, Kim, porque Sí. nos queda aún. El problema es que no dejaremos nunca de enseñar y de educar porque por desgracia hoy leía un artículo y estaba pensando, eh, es por esto que tenemos que seguir existiendo, precisamente por un comentario
que leía en una de nuestros grupos donde alguien escribía maricón de mierda, ¿no? Y precisamente decía, es por esto por lo que tenemos que seguir luchando, que la gente piensa Claro. que ya deberíamos pararnos. No, fíjate que aún hoy en día... No, y constantemente yo creo que la LGTBI-fobia está a la orden del día, cada día lo vemos, ¿no? Oye, este vídeo, pero cada día hay una agresión, hay alguna cosa, hay un comentario, y tenemos que estar ahí para denunciarlo, y yo creo que bueno, con esos valores siempre de cambiar, ¿no? Yo creo que tenemos que propiciar también estos cambios, y yo creo que estamos en ello. Kim, nos queda como último unirnos a esa plataforma fantástica claro que, sí. que formáis, que Es, nosotros queremos pertenecer claro a ella, sí. porque además es que ya sabes que dentro de nuestra ONG tenemos un departamento, es un departamento que lucha muy bien, tanto con Marc a la cabeza como director y Tina como coordinadora. Muy bien. Luchan muy bien, a mí me gustan mucho y evidentemente yo ahí son mis niños mimados, o sea que yo se lo digo a todo el equipo, ¿eh? Esto no es un secreto, son mis niños mimados, el departamento un abrazo LGTBI de mi parte, que ya lo saben, que les quiero mucho también. Oye, pues nada, bueno, Kim, te mando un beso muy fuerte. Claro que sí, estamos en contacto. Espero abrazarte pronto, claro que sí. Y nos vemos por el centro. ¿Vale? Venga, hasta pronto, adiós. Bien, pues espero que os haya gustado. No olvidéis de darle a like, de compartir y de, por supuesto, suscribiros si es que os ha gustado este contenido. Así que hasta pronto.